algunas... Bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con, habíamos dicho, de seguir trabajando introducción del narcisismo. Sobre el texto, que habíamos anticipado de trabajar un poco la vida amorosa de los sexos en relación con introducción del narcisismo, cómo le sirve la vida amorosa de los sexos a Freud para pensar el concepto de narcisismo, la necesidad del concepto de narcisismo. De todas maneras, como en los prácticos ustedes están trabajándolo al tema, si quieren tomamos en cuenta alguna pregunta, alguna intervención de ustedes y vemos de que sea útil para todos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en particular sobre el texto, Introducción del Narcisismo? Algo que no haya entendido, algo que le parezca importante mencionar como algo destacado, o que le haya hecho pensar algo, o que haya pensado, por ejemplo, la actualidad, la conveniencia de pensar en la vida hoy, siglo XXI, incluso bajo las condiciones de pandemia, de cuarentena, el concepto de narcisismo. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Bueno, entonces arrancamos. No sé si alguien tiene algún comentario o puede habilitar el micrófono. Y si no, arrancamos y en cualquier momento ustedes pueden intervenir. Yo te pediría, Andrés, no sé si hay alguien más de la cátedra conectado en este momento. Por eso, el que veo conectado es a Andrés. Si hay alguien más, por favor, que lo haga saber. Y les pido que me transmitan los comentarios, las intervenciones de los chats que pueda haber. Dale, yo voy leyendo el chat. Con Sole hacemos eso también. Yo voy leyendo el chat y le voy leyendo, así también uno ve más la pantalla. Perfecto, excelente. Bueno, el primer comentario que ahora se me ocurre, que invitándolos a ustedes a intervenir, el siguiente. Parece un poco extraño que para pensar el narcisismo, que es el amor a uno mismo, es la libido sexual que toma por objeto al yo, a Freud se le aparezca útil para elaborar el concepto de narcisismo lo que ocurre en la vida amorosa, cuando se supone que la vida amorosa implica la relación con el otro. O sea, ahí ya suena un poco particular el modo que Freud tiene para articular el narcisismo con diferentes territorios de la vida humana, que van desde lo más patológico hasta lo que son las experiencias humanas más frecuentes. A veces dentro de la vida amorosa también, por supuesto, hay lazos muy patológicos, pero fíjense que cuando habla de vida amorosa no habla de la vida amorosa bajo el signo patológico, enfermizo, que por supuesto hay muchos lazos amorosos así,
sino que se refiere a una vida amorosa común y corriente, la de, podríamos decir, le caben las generales de la ley, que es como lo que se puede aplicar para pensar en general la vida amorosa. Con lo cual, ya eso suena un poco extraño, que para entender el narcisismo tengamos que ir al lazo amoroso con el otro. Entonces los invito ante todo a enfocar ese aspecto. Cómo entender que la vida amorosa sea una vía para entender el narcisismo. Interrumpo un segundito. Perdón, Andrés, ¿vos estás viendo porque están entrando muchos pedidos de alumnos para entrar? ¿A vos te llegan también para darles la admisión? Porque si no, interrumpe el sonido o la pantalla se interrumpe permanentemente. ¿A vos te llega eso también? ¿Me escuchás, Roberto? Sí, ahora. Sí. No me está llegando nada. Ahora, en este momento. Ahí la veo a Maricel, que también se conectó desde la cuenta de mí. Pero no, a mí no me está llegando nada en este momento. Claro, se nota que... Me paró de llegar a los 92, calculo. Perfecto, bueno, vamos a seguir así entonces. Incluso, entonces seguimos con el tema de la vida amorosa, y más agrega Freud, dice, dentro de su variada diferenciación en el hombre y en la mujer. Bien, entonces, interrumpo cuando tengo que darle admisión a alguien. Entonces, a lo que primero se va a referir es a un aspecto de la vida amorosa que es el tipo de elección de objeto, que no es toda la vida amorosa, sino un aspecto. Y entonces dice que todo ser humano, esto lo dice en la página 85, todo ser humano tiene abiertos frente a sí dos caminos para la elección de objeto. Dos caminos, a ver, si consideramos que está refiriéndose a las condiciones primarias de elección de objeto, sin por supuesto considerar las condiciones de la actualidad, en el momento en que se dan las elecciones de objeto. Las elecciones de objeto, a la elección de objeto le podemos aplicar las series complementarias. Las series complementarias que hemos estudiado en la conferencia 23. Siempre hay condiciones actuales del momento en que ocurre algo, en este caso la elección de objeto, y hay condiciones de otro momento de la vida, condiciones infantiles, que participan también en las decisiones que se toman. Esas series complementarias están para pensar el síntoma. Podríamos preguntarnos si la elección de objeto amoroso no corre el mismo, no es aplicable a la elección de objeto de amor las mismas reglas que para la formación de síntomas. Desde el momento en que es una, podríamos decir, consecuencia del trabajo del aparato psíquico.
Y eso se ve muy bien en la experiencia de un análisis, que implica que en un análisis la elección de pareja es tema de análisis, un tema como si fuera el síntoma. Y la pregunta que le cabe que el analizante se hace sobre su síntoma también le es aplicable a la pregunta por la elección de pareja que hizo. Por supuesto, mucho más todavía cuando empiezan problemas en la relación de pareja, o cuando se arrepiente el sujeto de la elección que ha hecho. Con lo cual aparece claramente como un síntoma propio. ¿Cómo no me di cuenta?, dice el paciente. Y entonces lo mismo de lo que podría quejarse de un síntoma, se queja de su elección de pareja. Muchas veces es muy evidente que no se queja del otro, sino de la decisión que ha tomado. Con lo cual, bien podríamos aplicar las series complementarias a la elección, al tipo de elección de objeto de amor. Y entonces tenemos que, dice Freud, que si tomamos en cuenta, dice, todo ser humano tiene abiertos frente a sí dos caminos, ambos caminos, para la elección de objeto. O sea, dice Freud, el narcisista o el de tipo de apuntalamiento. Y dice, pudiendo preferir uno o el otro. Insisto, esto se refiere a las condiciones infantiles de la elección de objeto. Después se suman a eso condiciones de la actualidad en que ocurre el encuentro. Generalmente para la elección amorosa, Freud pone mucho el acento en las condiciones de posibilidad que brindan las configuraciones infantiles, narcisistas y edípicas fundamentalmente. Va a ser después en la enseñanza de Lacan, donde, sin negarlo a esto, incluya la importancia de el valor del encuentro como algo aleatorio, algo contingente, y que tiene consecuencias sobre el aparato psíquico, no solamente en la dirección del aparato psíquico a la realidad, sino en el otro movimiento, en cómo algo que puede sorprender al sujeto puede transformar las condiciones de trabajo del aparato psíquico. Y ahí las veo a Soledad y a Maricel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Son JTPs de la cátedra, así que bienvenidas al teórico también. No sé si alguien más está de la cátedra, pero bien. Buen día, Roberto, buen día a todos los estudiantes que están ahí. Andrés también lo estoy viendo. Bien, bien. Magnífico. Buen día Roberto y a todos los estudiantes. Roberto, ¿querés que admita si te despreocupás de eso? Gracias. A lo mejor me retiro un ratito antes, pero bueno, les voy a acompañar. Ahí está. Entonces, les decía, el ángulo en el que Freud pone el acento fundamentalmente es la sobredeterminación. Ese es el término que usa Freud, una sobredeterminación de los aspectos infantiles, insisto, edípico y narcisista, en el lazo amoroso, en la elección de objeto y en el modo de configurar el lazo amoroso. Y, en cambio,
Y ahí pareciera como que gran parte de... Eso ya es un aporte enorme a lo que es el estudio de la vida amorosa de los seres humanos para el psicoanálisis. Lacan después va a agregarle a esto que pueden ocurrir encuentros amorosos que toman la forma de la contingencia, no de la repetición, porque acá estamos tomando en cuenta el ángulo de la repetición, cómo lo infantil condiciona, impone de un modo que el sujeto desconoce una repetición en la vida adulta. Y en muchas ocasiones aquello que empieza en los mejores términos como relación amorosa, en los mejores términos, con gusto, con felicidad, con placer, por la exigencia de repetición de las condiciones infantiles, edípicas y narcisistas, se va malogrando. No quiere decir que la repetición tenga que encontrarse desde un primer momento, sino que puede haber la construcción de un lazo amoroso en muy buenos términos, que después de un tiempo sea donde se desplieguen las repeticiones de las condiciones infantiles. Por ejemplo, de humillación, de sometimiento, de sadismo, de maltrato, de desamor, de desprecio, de sobrevaloración que no ayuda a la construcción de un buen lazo amoroso. Entonces, con lo cual, las condiciones infantiles son muy importantes para pensar lo que podrían ser, lo que actualmente llamamos los problemas de pareja. Ahora, lo que también pone el acento Jacques Lacan, en otro momento, por supuesto, de su enseñanza, especialmente en la última parte de su enseñanza, y esto lo digo solamente a título de, para que ustedes lo tomen en cuenta, lo consideren, pero no porque sea un tema del programa, pero para que lo tomen en consideración simplemente, que puede haber, no siempre es así, puede haber encuentros amorosos que cumplan las condiciones de la contingencia que modifique algo y que corte la repetición. Con lo cual es muy interesante porque se espera, por ejemplo, que eso sea lo que ocurra como consecuencia de un análisis, por ejemplo. Pero también, aún quienes no están en análisis pueden tener la sorpresa de que hay algo que va más allá de la repetición, que va más allá de algo que se impone como exigencia y que en muchas ocasiones es gracias a la posición del partener, que no acepta o que no facilita que haya esa repetición y que propone otra configuración del lazo amoroso. Entonces es muy interesante, pero digamos, eso es la enseñanza de Lacan, que pone el acento en un momento en ese ángulo, pero aclarando, el sujeto tiene que consentir a eso, porque alguien que está muy tomado por la fuerza de la repetición y el inconsciente que se quiere imponer, no va a admitir ningún tipo de modificación contingente de la configuración inconsciente. Así que
es un tema muy delicado para analizar. Lo que nos propone Freud en Introducción al Narcisismo es un segundo momento de las consideraciones que él mismo, el mismo Freud, había desplegado respecto del amor. Un primer momento sobre el amor había sido cuando vinculó el amor y la transferencia. Y entonces, el amor de transferencia, el lazo transferencial, está analizado por Freud como una expresión del lazo amoroso. Y dice que tiene tanto valor como cualquier lazo amoroso y que para Freud el amor es sumamente como importante en la vida humana. Ese primer análisis que hace Freud del amor está, por supuesto, muy impregnado en su interpretación, muy tomado por la referencia al lazo con el otro familiar, con la dimensión de las figuras, ya sea del padre, de la madre. Lo que aquí podríamos decir que es, en Introducción del Narcisismo, 1914, el tipo de elección anaclítico, más del lado de la relación con la figura edípica. Este segundo momento de la interpretación del amor, para Freud, es notable, es sorprendente, porque si la primera explicación freudiana del amor lo refiere al Edipo, ya eso es algo fuerte, estamos más acostumbrados a pensar esto, pero igual es muy fuerte relacionar el amor con condiciones infantiles, que para Freud nunca degradaron el valor del amor, sino que lo que intenta Freud es como captar la médula que al mismo tiempo que posibilita la fuerza del amor en sus condiciones infantiles, a su vez, bien es lo que empuja a que haya problemas en el lazo amoroso. Porque esa médula infantil va a ubicar al sujeto en una posición demandante infantil respecto de las figuras típicas. Entonces, ya eso es toda una elaboración que a uno le correspondería hacer, pensar el amor y las condiciones infantiles edípicas. Cosa que, por ejemplo, se expresa muy claramente cuando alguien, después de un tiempo de estar en pareja, reconoce en su pareja los rasgos, pero no físicos, los rasgos de modos de ser del padre o de la madre de su pareja. Y hasta puede haber expresiones al modo de, hubiera tenido que conocer primero a mi suegro o a mi suegra para después decidir si aceptaba estar en pareja con mi pareja, porque es tan evidente a veces que el modo en que, por ejemplo, el padre de la pareja
maltrataba a su esposa, que después eso se repite casi de modo igual en las posiciones que toma el partener del sujeto con el sujeto. Y entonces hay más veces que se escucha en los análisis decir, yo hubiera tenido que hacer entrevistas con mis suegros antes de ponerme de pareja con mi mujer o con mi marido. Me di cuenta tarde, dice el sujeto en análisis. Esas son las condiciones muy fuertes que las identificaciones edípicas construyen en la médula del amor. Y eso es mucho ya pensar. El amor, cuánto está determinado en las elecciones, en el modo de la relación, en los modos en que ya hay como está programado incluso el destino de esa relación, el fracaso de ese modo de relación. Ya está programado, tiene fecha de vencimiento, podríamos decir incluso. Por supuesto que también depende del otro, que es el partener, son dos. Pero, y no es necesario pensar que para esto una relación ya empiece mal. Nunca, no va de suyo que como empiece indique cómo va a desarrollarse. Bien. Ahora, mucho más llamativo es vincular el amor, el lazo amoroso con el otro, con el narcisismo como concepto fundamental para entender la vida anímica, el aparato psíquico del ser humano. Es mucho más difícil, o sea, para comprenderlo verdaderamente, para reconocerlo incluso en cada uno. Porque una cosa es estudiarlo en la facultad, tomar nota para repetir en un examen, los dos tipos de elección de objetos, me lo sé de memoria y voy y lo rindo y lo explico. Pero para captar, para preguntarse, ¿cómo habrá sido en mi vida esto? O sea, si yo lo pienso desde mi vida, ¿le doy la razón a Freud o no? Entonces, cuesta mucho más verdaderamente elaborar, reconocer la participación del narcisismo en esa misma médula de la vida amorosa. Antes de entrar un poquito más en el tema. Sí, a ver, Roberto, eso. hay algunas preguntas. Sí, por favor. ¿Querés que te la... Sí. Para no irnos de tema. Julieta pregunta, no sé si la querés hacer vos, Julieta, si te anda el micrófono, o la leo directamente, pero dice, es cuando se dice que hubo un cambio en la posición subjetiva, y sigue la pregunta, cuando uno puede romper con el mecanismo que venía repitiendo en relación a los vínculos. Se corta mucho, Andrés. Ajá. Bien, no se entendió. A ver, ¿se sigue cortando o no? Hola, ¿se escucha? Sí, a ver ahora. A ver. Dice Julieta. Cuando se dice que hubo un cambio en la posición subjetiva,
cuando se puede romper con el mecanismo que venía repitiendo en relación a los vínculos. Son dos preguntas. Parece que la segunda va primero. A ver si la leo porque se corta y no... Bien. A ver. Me debe andar mal el internet. Por eso no llega la admisión y demás. Ah, por eso, claro. Julieta, es cuando se dice que hubo un cambio en la... Es cuando se dice que hubo un cambio en la posición subjetiva, cuando puede romper con el mecanismo que venía repitiendo en relación a los vínculos, pero no entiendo a qué se refiere la pregunta. ¿Un cambio en la posición subjetiva? Julieta, si podés comentar un poquito sobre esto. Y también Pamela dice, se produce por un límite que pone el otro. Creo que es por lo que Sí. por lo que usted dijo de Lacan, creo que es que estábamos hablando. A ver, puede ser por un límite, es muy interesante la pregunta, Julieta, ahora ubico a qué te referís. Es aleatorio porque puede ser por un límite que ponga el otro, a veces. A ver, no es tan simple ponerle límites a las repeticiones del partener. No es nada sencillo. No es nada sencillo porque, primero, aun cuando esté en análisis el partener, la pareja, aun cuando esté en análisis, por la condición narcisista de cada ser humano, aun cuando esté en análisis, no va a aceptar fácilmente que se le señale, con todo respeto incluso, que se le diga algo que toca la fibra más íntima, más dolorosa y desde la que puede ser muy desagradable, incluso cuando a veces es preferible dejar pasar, a veces es preferible ni mencionar nada que pueda irritar hasta encontrar mejores condiciones o si las hubiere posibilidades de dialogar sobre algo. Se hace muy difícil, las repeticiones, el ámbito de la pareja no es habitualmente, aunque las dos personas estén en análisis, no es el ámbito de la pareja un buen ámbito para conversar sobre los síntomas de uno y de otro. No. El único espacio cuando hay posibilidades para un sujeto de revisar sus síntomas, sus repeticiones, sus complicaciones, es el análisis. No hay otro lugar. Ni las amigas, ni los amigos. Con lo cual, no es tanto porque el partener ponga límites. A ver, el único momento casi donde se puede poner límites es al principio, donde la sobrevaloración del otro generalmente permite que el otro diga algo que no es del gusto de uno. Pasado un tiempo, ya no hay muchas maneras de intervenir. Y como en el primer momento... Julieta, ¿ibas a decir algo? No sé, me parece... No, sí. me refería más bien cuando uno... ¿Te referías a...? No te escuché. Tiene apagado el micrófono, profe. Lo apagó sin querer, parece. Ah.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que más bien ese encuentro contingente que puede ser una sorpresa que incida de algún modo sobre las repeticiones del sujeto, es algo que justamente no se puede prever cómo se va a dar, pero sí que depende de lo que el otro presente y a lo que consienta el sujeto. Con lo cual es muy abierto el abanico de posibilidades y muy azaroso, y no hay manera de ver qué, pero que sí toca algo de la oportunidad que se da al sujeto para moverse un poquito de las repeticiones que lo determinan tanto. Pero es muy... Generalmente lo que ocurre son, digamos, de las dos partes, elecciones muy determinadas por muchísimos factores que el sujeto absolutamente desconoce. Y por supuesto donde reducir el amor, el impacto amoroso a porque pensamos igual un montón de cosas, porque nos llevamos bien, porque nos sentimos a gusto, son, por supuesto, valen, pero son explicaciones insuficientes para captar las verdades que determinan un vínculo amoroso. Entonces, a ver si hay alguna otra para... Dice al final de la página 92, pero todavía no llegamos a la página 92. Vamos perfecto, eso es la libido homosexual. Eso ya vamos a llegar, es un punto muy interesante a tomar en cuenta. Vamos a ir primero por esta cuestión de la elección, porque ahí ya habla del ideal narcisista del yo. Vamos a ir. Gracias, María Belén, por la pregunta. Perfecto. Bueno, después, bien, bien, está. Vamos entonces a continuar con, a ver, ahí estamos. En la página entonces 85. Pero fíjense lo que dice a continuación. Porque dice, todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para la elección de objeto, y se refiere al narcisista y al tipo de apuntalamiento. Y dice, decimos que tiene dos objetos sexuales originarios. Él mismo y la mujer que lo crió. O sea, se está refiriendo a las primeras experiencias de la vida que Freud supone que son las más presentes a lo largo de toda la existencia humana. Y lo supone porque lo que hemos visto en los primeros momentos de las clases, en los primeros 2 meses, hemos visto la importancia que Freud le daba a la infancia como referencia causal de neurosis.
En el año 75, Jacques Lacan, en una conferencia que dio en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, en una conferencia de prensa, dice en un momento que es notable que, invitado a hablar de todo lo que quiera cada ser humano en análisis, invitado por las condiciones mismas del análisis, que puede hablar de lo que quiera, es como si, dice Lacan, hubiera un tobogán que lo lleva casi inexorablemente a hablar de su infancia, de su papá y de su mamá. Y lo dice en el año 75. O sea, estamos hablando de un Lacan que tiene años de experiencia de análisis y que es una evidencia la fuerza que tienen las primeras experiencias infantiles a lo largo de toda la vida. Después viene todo un tema, se podría debatir, se podría objetar incluso, que dice que el pleno amor de objeto, según el tipo de apuntalamiento, es en verdad característico del hombre. Y ahí entramos en terreno espinoso, complicado en el siglo XXI. Hombre, mujer, los binarios, la diferencia de género. Y entonces dice que es característico del hombre porque dice exhibe esa llamativa sobreestimación sexual que sin duda proviene del narcisismo originario del niño. Más allá del hombre, mujer y todo eso, veamos cómo interpreta Freud la sobreestimación sexual. Y él ubica la sobreestimación sexual en la vida adulta del narcisismo originario del niño. Y así corresponde a la transferencia de ese narcisismo sobre el objeto sexual. Tal sobreestimación sexual da lugar a la génesis del enamoramiento, ese peculiar estado que recuerda a la compulsión neurótica, y se reconduce, por lo dicho, a un empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto. Ustedes se dan cuenta de la complejidad que tiene este análisis. La sobreestimación sexual. Que no solamente la retira Freud de cualidades del objeto, sino que la atribuye al narcisismo del sujeto. Ahora, pongamos en el siglo XXI lo que ocurre con figuras que cuentan con sobreestimación sexual, llamadas modelos o ciertas figuras públicas, generalmente mujeres, por las condiciones del régimen social, facilitado también desde hace muchos años, por supuesto, por la promoción de la belleza, ciertos cánones de la belleza femenina, pero también figuras masculinas. Muchas figuras masculinas que después cierto atributo de belleza masculina les sirve para
hacer propagandas, para ser contratados por empresas para ser la cara visible de un producto. George Clooney, por ejemplo, por nombrar uno, ¿no? Vendiendo café, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la figura de un actor con la marca de un café? Pero bueno, sirve porque transmite algo por la edad y el aspecto y lo que ha sido un estilo de papeles que ha interpretado George Clooney. Digo uno, como puede ser DiCaprio, pueden ser muchos, también masculinos. La sobreestimación sexual, que no quiere decir que tengan que ser figuras porno a las que me estoy refiriendo, sino sobreestimación sexual porque está convertido en un objeto libidinalmente sobrevalorado sin conocerlo, sin poder tener ningún dato para juzgar si merece esa sobreestimación. Entonces, eso puede pasar con modelos que de pronto, modelos mujeres que de pronto se convierten en periodistas sin haber pasado por ningún estudio de periodismo, opinólogas, como si supieran de la materia que opinan, o diputadas, como tenemos algunas. Y entonces, ¿por qué cuentan esas figuras con esa sobreestimación? Y lo que Freud explica es que hay algo del narcisismo del sujeto que le atribuye a esa figura hay una transferencia, dice Freud, del narcisismo al campo del otro. Esto es muy interesante pensarlo, porque es lo mismo que ocurre con, con la política, con ciertas figuras que provocan una sobreestimación como políticos, una admiración, no habiendo sido más que presidente de un club de fútbol, por ejemplo. Y de pronto pueden llegar a presidente de la nación. Ahora, ¿cómo entender eso si no es como consecuencia del narcisismo transferido? Ni que hablar de los fenómenos no de sobreestimación, sino, pongamos los ejemplos de lo que se refiere al odio y al racismo, al fanatismo político, social, al desprecio por ciertas minorías. Lo que ha estado pasando en Estados Unidos con el racismo evidente de la policía y el apoyo que ha tenido, que ha provocado, el apoyo que ha provocado las expresiones de racismo en la población blanca. ¿Cómo puede ser que
se justifique por el solo hecho de la pigmentación de la piel una diferencia social de desprecio, de humillación, de servidumbre a un sector solamente por la diferencia de pigmentación de la piel. O sea, si uno se lo pone a pensar es como ridículo. Y sin embargo, hay que entender por qué eso ocurre. Y es por el narcisismo. Gran parte de los fenómenos, gran parte de los fenómenos sociales que no nos resultan tan simples de comprender y tanto malestar nos producen, si uno cuenta con la conceptualización clara, precisa del narcisismo, va a poder orientarse en una cantidad enorme de ocasiones para no caer en responder con la misma moneda, que es el desprecio, que es una crítica ligera y de indignación, motivada por la indignación. Tenemos que ir más allá de la indignación. Con la indignación, porque es indignante muchas veces, saber interpretar, aparte de los fenómenos históricos, por supuesto que los hay fenómenos políticos, históricos, de clase, el uso que hace el poder de ciertas condiciones, el poder económico más concentrado, que no quiere que nada cambie. Pero por supuesto podemos hacer un análisis muy amplio y como corresponde, con diferentes niveles y perspectivas de análisis. El psicoanálisis lo que puede ofrecer, porque no es de su campo pensar lo económico, lo político, lo social, sino lo más propiamente humano, eso propiamente humano como esa naturaleza más como insondable, más extraña del ser humano, es con los conceptos mismos del psicoanálisis para pensar aquellos fenómenos sociales más patológicos. Porque en esos fenómenos sociales más patológicos encontramos la naturaleza humana. No encontramos otra cosa. El nazismo no hubiera sido posible sin el narcisismo. Y el nazismo mató a millones de personas. Con lo cual, tenemos que saber que cuando hablamos del narcisismo nos estamos metiendo con una fuerza, con algo que es propio del ser humano, que lo hace al ser humano un animal muy cruel, un animal muy violento, un animal del que hay que tener cuidado, porque el narcisismo empuja a la violencia. Entonces, es paradójico, porque el narcisismo, podríamos decir, es la libido sexual que toma al yo como objeto, concepto del narcisismo. ¿Y cómo llega eso a ser lo que empuja a la violencia? Es todo un tema. Porque si quedara solamente como la libido sexual puesta en el yo, bueno, eso no sería problema. Pero que la libido sexual esté puesta en el yo, no deja de tener consecuencias enormes. No es algo pasivo eso. Eso es el volcán que permanentemente está teniendo consecuencias. Entonces, cuando pensemos los conceptos, pensémoslos dinámicamente, ¿cómo actúan? ¿Qué consecuencias tiene en la vida verdaderamente pensar el narcisismo?
¿Alguna preguntita? No sé si había alguien en el chat en este último... Sí, Profe, no sé, no veo quién es. A ver. sí, Rafael, profe. Sí, No, que pensando en esto que hablábamos recién de lo violento, de lo cruel del narcisismo, en otra materia estábamos leyendo un libro de Mazota que decía que justamente si nosotros pensamos al narcisismo como la energía sexual, la libidinal, que cohesiona, que une, lo que verdaderamente une es el odio a lo diferente, a lo distinto, el rechazo, digamos, al afuera. Entonces, daba ejemplos, por ejemplo, de las cruzadas, de las guerras religiosas, y más que el amor a una idea determinada, lo que unía era el odio a las otras religiones, por ejemplo. sí, sí. Eh, Totalmente de acuerdo, Rafael. Ahora, eso no se logra sin que esté alimentado a su vez, no solamente por un nivel de significaciones, porque ahí tenemos un nivel de significaciones, de sentido. O sea, eso, el odio a lo que no es, no es de mi grupo, no es de, no comparte mis mismos ideales, el odio a lo extraño, a lo diferente, está por un lado sostenido, ese odio, eh, en algo que opera por la vía del sentido. Y a su vez, y por esa vía podemos hacer un montón de elucubraciones sobre lo enfermo de sentido que está el ser humano. Cuando Lacan decía que el ser humano es un animal que está habitado por el parásito del lenguaje, lo que está diciendo es esto, que el patos, lo patológico, lo que lo hace una víctima no inocente de sus pasiones más mortíferas, tiene que ver con el sentido. Y cada uno, el problema es que cada uno después tiene que hacerse responsable de la posición que toma con el sentido y no ser un autómata de eso. Si eso es inevitable, si la vida del sentido es inevitable, porque aparte somos víctimas del sentido sin darnos cuenta. Vivimos en una cultura determinada, en una época determinada, y somos víctimas del sentido de todo lo que ocurre en esa cultura que se nos impone sin que casi nos demos cuenta. Por eso es muy interesante cuando uno conoce otros lugares del mundo y dice, pero ¿cómo? Acá piensan las cosas y viven las cosas de otra manera. Y a uno, ¿qué dice la gente habitualmente? Me abrió la cabeza, porque uno creía que el sentido era únicamente el que uno había considerado siempre que era el que correspondía, y resulta que en la India, o en Japón, o en los países nórdicos, se actúa y se comporta socialmente de otra forma, y dice, mira, o en África. Hace muchos años, les cuento una anécdota, me comentaba un amigo que había ido a un país de África, no me acuerdo cuál, y que se metió como a un poco con cuidado, porque no es fácil, a ver las costumbres sociales, y le contaron que una vez por mes se reúne, una vez por mes, una vez cada no sé qué tiempo, un consejo de ancianos del pueblo, de ese pueblo de África,
Y que entonces él preguntó a qué hora se reúnen. Y lo miraron extrañados. Cuando cae el sol, le dijeron. ¿Pero qué hora? No, cuando cae el sol nos reunimos. O sea, una conexión diferente con la naturaleza, con el lazo con el otro. Y entonces como que sorprende, porque en ese consejo se tomaban las decisiones que afectaban a toda la comunidad y estaban referidos a un episodio de la naturaleza que uno ya está desacostumbrado. Uno actúa independientemente de si cae el sol. En invierno ahora son las 5:30 de la tarde y ya es oscuro, y en verano es oscuro a las 9:30 de la noche para nosotros. Y hacemos cosas en verano e invierno independientemente. Entonces, cuando las costumbres son muy distintas, nos damos cuenta cómo somos en función del sentido que se nos ha transmitido desde muy chico en una cultura determinada. Por supuesto, con simpatías y antipatías. Y a veces cuesta. Yo me acuerdo, veía las series, cuando yo era chico, hace 55 años atrás, veía las series de los cowboys y de los indios. Y les digo sinceramente, a mí me costó mucho sacarme de la cabeza que los indios eran los peligrosos y los cowboys eran los buenos. Yo cuando llegué a la adolescencia, todavía creía que los indios eran los que arrancaban el cuero cabelludo salvajemente, cruelmente, a los que eran buenos y que iban a ofrecerles la cultura a los pobres, ¿no? A los incultos indios de Norteamérica. Y toda mi familia participaba de ese espíritu. Nadie nunca en mi familia me dijo, mira, te aviso, esto es una propaganda yanqui. Y entonces, años después, fue que, hablando con amigos un poco más grandes, más cultos y más preparados políticamente, me dijeron, flaco, lee un poquito esto. Y me dio vergüenza. Peor que los Reyes Magos. Entonces, estamos metidos en una cultura y no nos damos cuenta de la enorme cantidad de cosas que desde muy chicos nos transmite la cultura, la época. Esa es la vía del sentido. La vía del narcisismo cuesta más pensarla. Entonces, muy interesante lo que dice Oscar Mazzotta, lo que dijo. Todo lo que dijo Oscar Mazzotta es muy valioso. Es alguien realmente un referente del psicoanálisis lacaniano, particularmente en Argentina, el primero que introdujo a Lacan en Argentina en los años 60, 70. Falleció en Barcelona en el año 79. Pero me parece que el aspecto narcisista de las posiciones ideológicas alimenta, le sirve como de fuente, de motor que se agrega a la vía del sentido, que se articula, alimenta, le da fuerza a mayor convicción todavía desde la fuente más narcisista de cada uno. O sea, le aporta la cuota libidinal,
al argumento semántico, al argumento de fundamentación ideológica, que va por la vía más por la vía de los ideales, que también tienen un aporte libidinal, como vemos en el texto, en el tercer capítulo de Introducción al Narcisismo. El ideal es una recuperación del narcisismo. Y los ideales racistas, los ideales de segregación, los ideales de fanatismo, lo muestran muy claro eso. A ver, ¿alguna pregunta acá? A ver. Lourdes, no, Julieta, cuando dijiste que no hay que comentar síntomas, ¿sería esos síntomas de la pareja o síntomas propios de uno? No, me refería, volviendo al tema anterior, Julieta, síntomas de la pareja, mejor. Hay algo que en la pareja conviene saber que no conviene tocar, que es el narcisismo del otro, no conviene. Tener mucho cuidado, porque siempre es narcisismo primario. A ver, Ana Paradiso, que el oprimido, el de clase baja, vaya a una marcha para defender al capitalista, se puede leer como una acción desde la admiración o querer ser eso que defienden, y el odio a su propia condición. Bueno, esto yo les recomiendo leer los dos primeros capítulos de El porvenir de una ilusión. Es muy interesante, es donde Freud elabora un poco algo sobre lo extraño que resulta el que las clases, la gente de condición más humilde apoye a quienes los explotan. No me estoy refiriendo a empleadores, no me estoy refiriendo a que, estoy refiriéndome a la clase dominante, a la clase que apoyan a lo que no solemos ver en las calles de ninguna ciudad, y esa gente no se la ve caminando entre nosotros. Y que los apoyen es un poco extraño. Y entonces Freud lo explica por el lado del narcisismo. Y después, Julieta pregunta, pensaba, cuando uno renuncia a su narcisismo, ¿vendría el cambio? Y Gabriela, de hecho, la infancia también es vista de otras formas en distintas culturas. Claro, exactamente. Muy bien. Ahora, cuando uno renuncia a su narcisismo, ¿vendría el cambio? Renunciar al narcisismo, les diría que es tarea imposible. No tengamos eso como meta, no hay para nada tal posibilidad. Es algo... A ver, el narcisismo, es muy interesante pensar en el narcisismo porque, primero, es absolutamente imprescindible la configuración narcisista del yo. Es imprescindible. Imprescindible que en la infancia haya un tiempo que sea narcisista. Si no lo hay, es un problema, anuncia una complicación peor que la consecuencia narcisista. Peor.
Eh, por ejemplo, el autismo más grave no es narcisista. El autismo más grave es una dificultad de configurar el narcisismo y de configurar el espacio del otro. Así que no ataquemos el narcisismo como momento indispensable de la construcción del aparato psíquico. Es imprescindible. Segundo punto, es imprescindible que haya algo que lo amortigüe, que lo reduzca, que le ponga límites y condiciones. Y que ese algo que le pone límites y condiciones siempre tiene que ser de otro lugar que venga. ¿Cómo va a hacer el gran otro edípico para poner límites al narcisismo? Eso es todo un trabajo. Cuando uno tiene hijos, sabe que se la va a tener que ver con eso. Y sabe que, primero, no es fácil, no es sencillo, porque el narcisismo, no nos olvidemos que el narcisismo de los hijos agradan al narcisismo de los padres. Con lo cual, ponerle límites al narcisismo de los hijos es poner límites al narcisismo propio. Y entonces ahí, salvo que esté la madre con el hijo o la hija, o el padre con el hijo o la hija, cuando hay más de uno, cuando son dos padres, un padre y una madre, dos padres, dos madres, como sea, ya son dos narcisismos en juego, más el del niño o la niña. Con lo cual es toda una tormenta de narcisismo la que ocurre ahí, y no es sencillo, no es sencillo. Pero a su vez, tercer punto, se sabe que, y se tiene que saber que el modo en que se actúe sobre ese modo narcisista va a tener consecuencias para el sujeto para toda la vida. Para el sujeto infantil. ¿Y qué se puede pretender entonces? No que se renuncie al narcisismo. La tarea de un análisis no es que se renuncie al narcisismo. Tarea imposible, no hay manera. Es que haya algo más importante y más valioso para el sujeto que conformar el narcisismo. Que haya un deseo más fuerte que aquel que está alimentado por el narcisismo. Si llega a construirse una configuración de la vida en la que el narcisismo no sea lo que orienta la existencia, lo que orienta y determina reacciones, amores, odios, sería una vida mucho menos débil. Porque una vida tomada por el narcisismo, aunque aparente ser fuerte, pura apariencia es eso, porque eso está sostenido sobre el punto más débil de la configuración del aparato psíquico. El narcisismo es el punto más frágil de la vida humana.
Con lo cual, todo lo que nos presenta Freud en Introducción al Narcisismo es el puntapié inicial de la construcción de lo que va a orientarlo a Freud hacia la segunda tópica que le va a permitir a él captar esto, ¿no? ¿Dónde ubicar los puntos de debilidad y los puntos de fortaleza del aparato psíquico, de la vida humana? Es cierto, y con esto me parece que quiero agregar un punto. Valentina pregunta por qué el narcisismo sería el punto más frágil de la vida humana. Te agradezco, Valentina, la pregunta. Es el punto más frágil porque, a ver, en el momento en que alguien está impregnado en sus convicciones, en sus reacciones, en su modo de tratar a los demás, por un punto narcisista, por una fuerte libido narcisista, y menos dispuesto está a resignificar lo que piensa, menos dispuesto está a escuchar a otros, menos tolerantes. O sea, se vuelve más insoportable. Y entonces, eso lo hace frágil para la relación con los demás, lo hace frágil para la relación con la realidad. La realidad no es narcisista. La realidad es todo lo contrario. La realidad es, en muchas ocasiones, como lo que nos está ocurriendo con la pandemia, algo que si nos hubieran contado hace 4 meses que iba a ocurrir esto, pero no, ni se te ocurra, no va a pasar, estás delirando, hubiéramos dicho. Ahora estamos todos afectados, todos y todo el mundo afectados por el virus. Un virus que, bueno, entonces, esa es la realidad, algo extraño al narcisismo. A ver, en las relaciones, volvamos a las relaciones de pareja. La persona narcisista es frágil en una relación de pareja porque no puede escuchar al otro. No puede escuchar nada. Cree que tiene razón y cree que, más aún, siempre el narcisismo lleva a interpretar que lo que dice o hace el otro lo hace en contra de uno. Entonces, lo que hace mi pareja, si yo me ubico en una posición narcisista, voy a estar interpretando que lo está haciendo dirigido a mí. El otro ni se le ocurrió hacerlo, tampoco tiene ese sentido inconsciente dirigido a mí. El otro día me decía una paciente que, habiendo tenido una criatura hace poquito, una bebé, se enojó mucho cuando su marido, que se ocupa de
del bebé, están muy bien en la relación de pareja, juntos. O sea, ella no tendría por qué, no hay un problema, no está mal la relación. Pero en un momento se enojó muchísimo con su marido porque vino un día de semana y en Rosario le dijo que se iba a comer un asado con los amigos. Y se enojó mucho ella, no le dijo nada, el marido se fue, comió el asado, pero ella se enojó mucho. Entonces encontró que hay dos razones. Ella misma se dio cuenta. Una, se sintió que la dejaba sola. Eso es el inconsciente en acción. Eso es la vía del sentido inconsciente en acción. Pero también había otra vía, que ella se dio cuenta, que reconoció, que es, él puede y yo no. Y eso, él puede y yo no, eso es narcisista. Entonces, no hay que eliminar el narcisismo, hay que analizarlo cuando aparecen sus manifestaciones. Pero esto, si ella no habla de esto y en una posición más narcisista se lo cree y lo deja más consistente, le da más vuelo y termina en una pelea enorme. Y él respondiendo, si respondiera narcisista también, le diré, ¿por qué yo no tengo derecho y vos ahora me estás reprochando esto? ¿Por qué te tengo que aguantar? Si yo quiero salir con mis amigos, voy a salir. Respuesta narcisista también. ¿Cuántas peleas de pareja están dadas por este narcisismo de uno y de otro que cuando se presenta como fragilidad no permite escuchar ni entender de otra manera? Bueno, vamos a seguir entonces en la próxima, el próximo jueves, con el tercer capítulo de Introducción al Racismo, que es muy interesante, muy rico, y ahí vamos a tomar la pregunta, disculpen, no recuerdo quién había hecho sobre la libido homosexual, María Belén, ¿qué sería libido homosexual? Bueno, ahí lo vamos a trabajar entonces el próximo jueves, pero en el contexto del tercer capítulo. A ver. Sí, y ahí vamos a trabajar este punto en la idea de cómo, y esto es un detalle que no es nada menor, el narcisismo, si bien la primera conceptualización que tenemos que tomar en cuenta es que es la libido sexual que toma al yo por objeto, con lo cual esto transforma la idea del yo como sujeto, la idea del yo como observador objetivo e imparcial, sino que es todo lo contrario, es un objeto sexual, el yo. Y también, si bien eso es muy cierto, lo que es el enorme mérito de Freud es poder ubicar el enorme abanico, la gran variedad de manifestaciones del narcisismo.
que se expresan en los comportamientos, que se expresan en la vida amorosa, en las diferentes patologías, en la sexualidad, en las resistencias en el análisis, en la vida infantil, en la vida adulta, pero también, y nada menos que, y esto me parece formidable, la inteligencia de Freud, poder inteligir esto, que es meter el narcisismo en la construcción del aparato psíquico. O sea que el aparato psíquico se crea también por el narcisismo y que sus transformaciones van dando lugar a diferentes instancias psíquicas. O sea que el ideal del yo es consecuencia del narcisismo que se perdió y se recupera bajo esa forma. Y el ideal del yo no es un comportamiento, es una parte, una instancia del aparato psíquico. Eso es formidable, la creatividad de Freud, en meter el narcisismo como un proceso que permite explicar cómo se forma el yo, qué consecuencias tiene en la vida, con consecuencias de las más patológicas como las que hemos conversado, y de las más normales en la vida amorosa, por ejemplo, pero también en la interioridad de lo más íntimo, esa interioridad, más extraña interioridad del aparato psíquico como la formación del ideal. Entonces, estas son el talento, el genio de Freud, cuando, ocupado de un tema, de pronto, sin que nadie lo haya pensado antes, no es que había 5 autores que ya habían hablado de la relación del ideal del yo con el narcisismo. No. Nadie había hablado del narcisismo como él, nadie había hablado del ideal del yo hasta ese momento, y él crea el concepto de ideal del yo para pensar algo que permita pasar a una categoría de concepto universal, fenómenos que son muy particulares a su vez. Y ahí conectarlo nada menos que con el narcisismo. Bueno, así que estas operaciones les invito, leamos por favor, el tercer capítulo de Introducción al Narcisismo, y vamos a conversarlo el próximo jueves. Bien, entonces los saludo a todos y nos veremos el próximo jueves. Ha sido un gusto. Nos conectamos el jueves a las 12 del mediodía. Que tengan buena semana. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, profe, gracias.